Muchísimas gracias. Gracias por su registro. Estuve leyendo todos los comentarios. Se los agradezco mucho. Me sirve mucho para poder apoyarlos de mejor manera. Me quiero presentar primero con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Samantha Barocio. Yo soy psicóloga. Tengo ya más de 17 años dedicada a la capacitación, trabajando con padres, madres de familia, maestros y público en general. Tengo una escuela para padres desde hace 17 años. Tengo una maestría en conciencia plena aplicada en mindfulness. Y bueno, me gusta muchísimo aprender. Busco siempre ofrecerles a mis alumnos pues las mayores herramientas para que logren sus objetivos. Por lo tanto, he estudiado un montón de cosas. Soy amante del aprendizaje. Entonces, bueno, he estudiado muchas cosas que me han servido en el camino para poder ayudar a mis alumnos de mejor manera. Y bueno, pues quiero comenzar la conferencia del día de hoy, ¿sí? Justo con el tema que tenemos, ¿no? O sea, yo quiero dejar de gritar, pero mis hijos no me ayudan, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sobre todo últimamente hay mucho, escuchamos mucho todo el tiempo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales, escuchamos mucho hablar de, ¿no? Digamos, de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, y se habla mucho de las consecuencias terribles que tienen el utilizar, digamos, la violencia, los gritos, los golpes como forma de disciplina. Creo que esto no es nuevo porque lo hemos escuchado mucho. Muchos de nosotros hemos vivido esas consecuencias en carne propia por la forma en la que fuimos educados. Y bueno, algunas de las asociaciones que se han encontrado con educar desde la violencia, pues son pues que los niños y adolescentes presenten comportamientos disruptivos o hasta antisociales, que presenten, por ejemplo, problemas de agresión, que en la adultez sean personas que sufren de depresión o de ansiedad o que se involucren en relaciones violentas, lo que ahora se conoce como las famosas relaciones tóxicas, ¿no? Cuando educamos desde la violencia, pues se hace más probable que haya, que los niños estén más propensos a un abuso sexual en la infancia, por ejemplo, que crezcan con una baja autoestima, que sean más propensos a utilizar alcohol, drogas, cigarrillo, a desarrollar trastornos alimenticios y obviamente todos los comportamientos de riesgo que encontramos allá afuera. Los niños y los adolescentes se hacen muchísimo más propensos a tener este tipo de comportamientos y este tipo de situaciones cuando crecen, cuando llegan a la adultez y durante la adolescencia. Entonces, como decía, también se habla mucho pues de la crianza positiva o de la crianza respetuosa, de la educación sin violencia. O sea, si nos metemos, por ejemplo, a Instagram y ponemos ahí crianza respetuosa, yo me metí nada más por pura curiosidad. Bueno, si me salieron 100 cuentas que se llaman crianza positiva o crianza respetuosa, son pocas, ¿sí? O sea, todo mundo está hablando de esto. Hay un montón de libros allá afuera que buscan darnos herramientas como para poder lograr esto, poder hacer esta disciplina respetuosa, esta disciplina positiva, ¿sí? Libros que valen mucho la pena, pero que tienen herramientas que ahorita les voy a platicar qué es lo que se necesita para poder ponerlas en marcha. Si nos metemos a cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, encontramos un montón de frases como estas, de posts que se refieren a esto, ¿no? A tratar a los hijos con amor, como decíamos, a las consecuencias que pudieran tener, a que nos enfoquemos en lo que queremos lograr, a que demos un mejor ejemplo, ¿sí? A aprender a poner límites, digamos, desde un lugar positivo, o sea, todos los efectos que puede tener la educación de ahora en los niños de después. O sea, vemos esto en todas partes, ¿sí? Creo que esto no es nuevo para ninguno de ustedes. Pero, ¿qué es de lo que nadie habla? ¿Sale? ¿Qué es de lo que nadie habla? El estrés, ¿no? El estrés por el que pasan ustedes, la desesperación, la frustración, a lo mejor las malas contestaciones, las malas actitudes de los hijos, ¿no?
decir, bueno, sí, yo quiero educar desde ahí, pero es que de verdad, o sea, lo intento, pero mis hijos no me ayudan, ¿no? O sea, no me ayudan porque al final termino gritando, porque intento hacerlo lo mejor posible, pero no siguen instrucciones o no me obedecen o no quieren colaborar en la casa o tengo que repetir las cosas 80 veces, ¿no? O retan mi autoridad o están pegados a los dispositivos y no me escuchan, ¿sí? Ustedes se enfrentan a todas estas cosas todos los días y nadie habla de eso, ¿no? A lo mejor algunos de mis alumnos les sucede que dicen, sí, esas estrategias que comparten en Instagram, en TikTok, en Facebook, suenan padrísimas, pero con mis hijos no funcionan, ¿no? O sea, yo ya lo intenté y no me están funcionando. Entonces, ¿qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué se supone que voy a hacer si me estoy enfrentando a esto todo el tiempo? Y cuando yo veía los registros que ustedes hicieron, pues muchas de estas frases que yo tengo en pantalla son las mismas que ustedes me compartieron. En ese sentido pueden estar, no sé si les sirva de consuelo, pero por lo menos pueden darse cuenta pues que no están solos, que no son los únicos papás y mamás que se enfrentan con esto todos los días. Y yo sé que estás haciendo lo mejor posible. Entonces, pues lo que hay que hacer es ver qué otras formas hay allá afuera y qué otras herramientas puedes utilizar para obtener mejores resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo está aquí la situación? Pues que como ustedes enfrentan todas estas situaciones, todas estas cosas, pues al final terminas gritando, ¿no? No quieres hacerlo y terminas gritando y después te sientes como chinche, ¿no? Te sientes culpable, te sientes mal, te sientes a lo mejor, pues yo no quería eso no es lo que yo quiero, no me gusta hablarle hacia mis hijos, no me gusta terminar gritando, pero pues al final sucede porque las emociones digamos, aparecen, están a flor de piel y pareciera como que en ese momento no hay otra respuesta, ¿no? Y muchos de mis alumnos también me dicen, pues pareciera que solo gritando me hacen caso, ¿no? O sea, yo quiero dejar de gritar, pero pareciera que solo si grito me hacen caso. Solo si repito las cosas 80 veces y termino gritando, entonces me hacen caso. Entonces es como este círculo vicioso, ¿no? O sea, quiero dejar de gritar, pero mis hijos no responden a menos que yo grite. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Les suena lo que estoy diciendo? ¿Les parece conocido? ¿Sí? ¿Ok? Sí, exactamente. Sí, okay. completamente. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las opciones allá afuera? ¿Sale? Estamos en esta situación y decimos, ok, ¿qué puedo hacer? Entonces, vamos a pensar juntos en algunas opciones. ¿Sale? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Yo sé que si están aquí es que porque probablemente no se les ha ocurrido nada, pero vamos a pensar juntos, ¿sale? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer como para generar un cambio en casa? Así, aunque sea un pensamiento mágico, puede ser pues que llegara, ¿no? O sea, que alguien tuviera una varita mágica y que extendiera mi paciencia, ¿no? Y que extendiera mi calma para que yo pudiera aguantar las actitudes de mis hijos, por ejemplo. Rita. Ay, ¿qué crees? No te escucho, Rita. Te escucho bien lejos. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Te escucho bien lejos. No sé si puedas subirle al volumen. Mientras Rita le sube el volumen, aquí en el chat me dice practicar con el ejemplo. Ross dice escribir las instrucciones en un papel y que sea visible, ¿ok? A ver, Rita, vuelve a abrir tu micrófono a ver si te escucho ahora sí. O a lo mejor si desconectas tus audífonos te escucho mejor. María José dice ¿Me escuchan mejor? Ahora sí te escucho, Rita. Ok, son los audífonos. Yo creo que cambiar el reforzador, ¿no? Cambiar el reforzador, ¿ok? Ok. Gracias. ¿Quién más tiene alguna idea? Porque yo les traje algunas. Vamos a explorarlas juntos, ¿les parece? Entonces, la primera sería, número 1, estar conscientes de los obstáculos que estamos enfrentando, ¿sale?
¿Y cuál es el primer obstáculo que estamos enfrentando o que ustedes enfrentan como papás? Dice, tener incentivos de conducta, dice Shirley. Alma dice tener horarios. Griselda dice condicionarlos. Déjenme ver si se me fue uno. Ah, ya están. Muchas gracias. Entonces, yo he tenido de 1000 maneras rutinas con mi hija. Ok. Y ninguna me ha funcionado con ella. Y cada vez la veo peor. Ok. Ok, muchas gracias. Ya vamos a ver qué vamos a hacer. Ustedes no se me preocupen. Entonces decía, ¿qué es lo que primero tenemos que, digamos, que abordar? Número 1, tenemos que abordar el primer obstáculo que todas las mamás y papás del mundo tienen, ¿ok? Y el primer obstáculo es la forma en la que nos educaron, ¿sale? Los patrones mentales que traemos, ¿no? Los paradigmas que traemos con respecto a cómo se educa, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo por qué? Pues porque es como, o sea, al final, aunque tú quieras hacer las cosas diferente, en los momentos de desesperación terminas haciendo lo que tus papás hacían contigo, ¿sale? Hasta usamos las mismas frases, las mismas palabras, ¿no? No sale ahí pues, yo le digo el Hulk, ¿no? Que traemos dentro. Entonces, el primer obstáculo es ese, ¿no? Esta es una frase que a mí me gusta mucho que compartieron en América por la Infancia y dice, los padres por siglos enfrentaron la paradoja de intentar enseñar a no pegar pegando, a no gritar gritando, a respetar faltando al respeto a sus hijos. Hoy sabemos que no se puede y que tarda y cuesta salir de la confusión que nos deja haber sido educados entre paradojas. Entonces es justo lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, queremos hacer las cosas de manera diferente, pero no conocemos otra forma. Así es, dice Griselda, totalmente juré no ser eso y lo soy. No eres la única, porque el problema es, ok, no voy a hacer eso, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? Porque lo otro que he venido haciendo tampoco me funciona. Entonces, primero es estar dispuestos a romper los paradigmas del pasado, ¿sale? Estar dispuestos a salir del pensamiento, o sea, de la caja, ¿sale? A intentar cosas distintas con respecto a lo que ya has hecho y con respecto a la forma en la que fuiste educado o educada. El segundo obstáculo son las emociones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es, o sea, si yo quiero dejar de gritar, ¿cuál es el elemento que más me lo impide? Pues mis emociones. Porque mis hijos no obedecen, mis hijos no hacen caso, mis hijos no siguen instrucciones, mis hijos me contestan mal y yo empiezo a sentir, ¿no? O sea, que me sube así el enojo, que se me calienta la cabeza y no los quiero zarandear, ¿no? O sea, los quiero zarandear, los quiero regresar, no sé, ¿no? O sea, quiero hacer muchas cosas. Entonces, aquí la cuestión es lo que yo decía hace rato. Nadie nos dice qué hacer con esas emociones. Si nos regresamos a los libros que yo les dije que hay allá afuera con respecto a estrategias de cómo educar sin gritar, ninguno de esos libros nos dice, ah, mira, cuando ya estés histérico, haz esto. Lo que te dicen es, mantén la calma, mantente tranquilo y ya que estés tranquilo, ofrécele una opción a tus hijos, ¿no? Y tú dices, espérate, pero ¿cómo hago eso? Si estoy así que siento que me hierve la sangre, ¿cómo hago eso? Y ese es el problema de la mayoría de los programas, y no es que todos los que hay allá afuera, que ninguno aborda el tema de las emociones. ¿Qué hago con esas ganas de ahorcar a mis hijos? ¿Qué hago con esas ganas de decirles hasta lo que no? ¿Qué hago con esas ganas, no, de gritar como loca o como loco? ¿Qué hago con eso? Entonces, lo segundo, digamos, que tenemos que hacer es aprender a gestionar correctamente las emociones, ¿sí? Eso es una cuestión, esas son habilidades que se pueden desarrollar, ¿ok? No las tenemos como adultos porque nunca nos las enseñaron de niños y nuestros papás no nos las modelaron, ¿sí? Entonces, claramente, pues no las tenemos. Entonces, si nos vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Lo que decíamos hace rato, a ver, si no voy a hacer, ¿no? O sea, si lo que estoy haciendo no me funciona, o sea, ¿cuáles son las alternativas? Algunas personas dirán, pues me voy a las estrategias del pasado, ¿no? Lo que hacían mis papás conmigo, eso es lo que voy a hacer. Y entonces caemos otra vez, ¿no? En lo que decíamos en la violencia.
Otras personas a lo mejor dirán, pues entonces le voy a aplicar a mis hijos la misma. Me ignoran, los ignoro. No me escuchan, yo no los escucho. ¿Sí? Se las regreso, les regreso la misma actitud que ellos me están dando. O a lo mejor los mando a una escuela militar y que ahí me los eduquen, ¿no? Que me los eduquen y me los manden cuando ya estén listos, ¿cierto? O a lo mejor dirás, pues a lo mejor es cuestión de esperar. Me espero a ver si con el tiempo cambian, se les sale el chamuco, ¿no? O sea, ya dejan de ser como son, pasan esta etapa en la que se encuentran y a lo mejor así de pura chiripa, con el tiempo cambian, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que la solución no está en cambiarlos a ellos. La solución está en nosotros, ¿sí? De cierta manera, el problema tampoco son ellos, ¿sabes? Tampoco son ellos. El problema somos nosotros. Porque te voy a decir algo. A ti te los entregaron, a ti te los entregaron bien hechos, ¿sale? O sea, a ti te los entregaron bien hechos y listos para aprender. ¿Por qué están como están ahorita? Tú los educaste así, ¿cierto? ¿O qué? Entonces, si yo, vamos a pensarlo así de esta manera medio trágica, pero si yo los descompuse, ¿quién los puede componer? Yo, ¿cierto? Si los descompuso, entre mi pareja y yo, entre mi esposo y yo los descompusimos, pues nosotros también los podemos componer. Silvia me pone una carita así súper triste. Esto es una buena noticia, Silvia, porque si la solución está en nosotros, entonces nosotros lo podemos modificar. Podemos corregir lo que hemos venido haciendo mal y alterar, cambiar la dinámica familiar. En la teoría de los sistemas se dice que que las familias, digamos, son como un engrane, ¿sabes? Están conectados cada uno de estos elementos. Y nosotros pensaríamos que si yo quiero hacer modificaciones en mi sistema, en mi familia, pues tendría yo que sentarme a cambiar a un hijo, cambiar al otro hijo, cambiar a mi esposo, porque tampoco ayuda, ¿sí me explico? Y cambiarme yo. Pero en realidad la teoría de los sistemas nos dice, si una sola persona se mueve del lugar, si una sola persona en el sistema empieza a hacer las cosas de manera diferente, automáticamente el resto del sistema se tiene que reacomodar. No puede seguir funcionando de la misma manera. Y ese es el poder que tú tienes. El poder que tienes es que si tú te mueves del lugar y empiezas a hacer las cosas diferente, las cosas en tu casa van a cambiar, sí o sí. Tengo 17 años viendo esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y fíjense, este objetivo, ¿sale? El objetivo que yo creo que es al que tendríamos que aspirar, me lo compartió una de mis alumnas que tomó el taller que yo imparto para papás justo a la mitad de la pandemia. Y miren lo que ella me dijo. Ella me dijo, mis papás me educaron con tanto amor y con tanto respeto que nunca me di cuenta que me estaban disciplinando. ¿Te fijas? Parte de los paradigmas que tenemos que romper con respecto a la educación de los hijos es que solamente puedo educar desde el grito, desde el regaño, ¿no? Desde el... No, también podemos educar desde otro lugar. Tenemos que estar dispuestos a trabajar en nosotros y tenemos que estar dispuestos a movernos del lugar, pero sí se puede. ¿Cómo les suena esto? ¿Cómo les suena este objetivo? ¿Suena bien? ¿O suena así súper fantasioso? Samantha se volvió loca. Yo creo que no. Está alucinando esta mujer. ¿Qué opinan? ¿Les queda un rayito de esperanza o de plano ya están así en el... Yo ya no creo nada. Nada de la vida. Cuéntenme. Yo muy honestamente estoy en esa misma situación que ya no sé qué más me puede funcionar. Ok. Estoy como en modo de desesperación. Ok. Día o noche me pongo a ver capacitaciones, esto, lo otro. Y ya llegué como a un momento o a un punto en el cual no le veo salida y me preocupo y me frustro.
Claro, por supuesto. Por supuesto, Wendy. Gracias por compartir. ¿Quién más me dice? Rita. El objetivo suena bien, pero ¿cómo rompes con tus propios paradigmas? O sea, tú lo decías hace rato, ¿sí? Traemos la secuela de lo que nuestros padres nos dieron. Claro. Y dependiendo de esa secuela, o si estuvieron presentes o ausentes, es lo que nosotros finalmente manifestamos al siguiente nivel. O sea, ¿cómo haces esa ruptura para acabar con eso y verlo de otra manera? Sí. Lo primero es estar abierto a romper eso, ¿sabes? Estar abierta a ver las cosas de manera diferente y, más importante, estar dispuesta a intentar cosas nuevas. Cuando tú intentas algo nuevo y te das cuenta que funciona, entonces es más fácil dejar atrás los paradigmas del pasado, las estrategias que has venido utilizando y que no te funcionan. Pero necesariamente tenemos que movernos del lugar, y para movernos del lugar hay que estar, el primer paso es estar dispuesto a hacerlo, estar dispuesto a intentarlo. Exacto, dice Ross, todos educamos desde el amor, pero no nos educaron desde el respeto. ¿Cómo respetamos a nuestros hijos? Justo de eso se trata, ¿no? O sea, amor ya les tengo, aunque a veces me saquen de quicio, ¿sí? Amor ya les tengo, pero ¿cómo puedo educar desde el respeto? Eso es lo que, al final, eso es lo que queremos hacer. Es como empezar a mirarlos con otros ojos, como individuos separados de nosotros que merecen tanto respeto como yo, ¿sí? Entonces, como yo les decía, para lograr esto, para poder lograr esto, tantito, ya, gracias. Para lograr esto, pues tenemos que trabajar en varios elementos, ¿sale? Tenemos que trabajar en desarrollar una autoridad clara, ¿sí? Con lo que yo me he encontrado últimamente es muchos papás tienen miedo de ser una autoridad, ¿sí? A veces le tienen miedo a sus propios hijos, a cómo van a responder, a cómo van a reaccionar. Entonces tenemos que aprender a ser una autoridad clara, tiene que haber una jerarquía. No sé si a ustedes les decían eso sus papás, pero yo me acuerdo que mi mamá me decía, cuando yo me pasaba de la raya, me decía, Samantha, tú y yo no somos iguales. ¿Sí? No sé si les decían lo mismo, es esta jerarquía, ¿sí? Los dos merecemos respeto, pero aquí hay un escalón entre tú y yo, ¿sí? Tiene que haber reglas y límites claros, reglas y límites claros. Decirle a un niño o decirle a un adolescente, ¿te portas bien? Eso no es ser claro, ¿sale? ¿Qué significa portarse bien? Piensen en un niño pequeño, pórtate bien. A veces portarse bien es quedarse callado, no moverse, sentarse en su lugar. Otras veces portarse bien es ir a jugar y no molestarme, ¿sí? ¿Qué es portarse bien? Y mucho de lo que yo me encuentro es que muchas veces los mismos papás y mamás no cumplen esas reglas y esos límites que ellos mismos establecen, ¿sí? No los hacen cumplir, se quedan en el aire. O a veces sí y a veces no. Si estoy de buenas los cumplo, si estoy de malas no. O al revés, ¿no? Si estoy de buenas los dejo pasar y si estoy de malas los ejerzo y hasta el triple, ¿no? Y también tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Dentro de la familia hay que trabajar en equipo. Los hijos necesitan saber que los papás son un equipo y que van a trabajar idealmente bajo la misma línea. ¿Sí? Y fíjense, si nosotros pensamos en la educación del pasado, piensen en la educación del pasado. Mucha gente dice, no, espérate, pero oye, yo no salí tan mal, ¿no? O sea, mis papás sí me educaron a la antigüita, pero no salí tan mal. ¿Por qué? Porque había cosas en su lugar, como estas 5 que ustedes ven aquí, son cosas que hacían los papás de antes. Había una autoridad clara, había una jerarquía, había reglas y límites claros, había consistencia, había trabajo en equipo, ¿sí o no? Entonces podemos retomar esas cosas que nuestros papás y abuelos hicieron bien, pero también podemos dejar atrás otras más, ¿no? Como los gritos, como los golpes, como la manipulación, ¿sí? Como ¿cómo se dice? La intimidación,
los premios, te doy esto, si haces esto, te doy esto. O sea, hay cosas que podemos dejar atrás, pero sí hay que rescatar lo que sí funcionaba. ¿Sí? Miren, aquí Paula nos comparte con respecto a lo de autoridad, dice, es muy cierto ese punto, concluí que mi hijo no aceptaba quién era el adulto en la familia, claro. Y cuando los hijos no aceptan quién es la autoridad o quién es, cómo está esa jerarquía, lo que ocurre es que se vuelven súper agresivos, ¿no? Se pueden volver agresivos o se vuelven como quieren ellos tomar el control. Ah, pues aquí no hay autoridad, pues entonces la autoridad soy yo y aquí se hace lo que yo quiero. Y eso puede ser muy peligroso, ¿sí? Entonces, decíamos, lo que decíamos hace rato, para poder hacer todo esto, para poder implementar estas estrategias maravillosas que hay allá afuera para tener, ¿no? Una dinámica distinta en casa. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a controlar las emociones. Y pongo controlar entre comillas porque en realidad no las podemos controlar. Podemos aprender a gestionarlas, a expresarlas correctamente, ¿sí? Pero controlarlas realmente no, ¿sí? Pero me entienden a lo que me refiero. Entonces, en lo primero en lo que tenemos que trabajar, ¿sí? Es justo en eso, ¿sale? En gestionar correctamente las emociones. Shirley me dice, ¿cómo se pueden gestionar? Ah, pues esa es una de las cosas que yo les quiero enseñar, ¿sale? Esa es una de las cosas que les quiero enseñar. No se hace de la noche a la mañana, pero se puede aprender, ¿ok? Entonces, algunos de nosotros, algunos psicólogos nos enfrentamos con esto, ¿no? Que frecuentemente los papás lo que buscan es, dame herramientas para controlar a mis hijos, ¿no? O sea, para controlar y que hagan lo que yo quiero que hagan. Pero ¿qué pasa si el que está fuera de control no son los niños, soy yo? ¿Sí? Si yo soy el que está pegando de gritos. Y entonces se hace este círculo vicioso, o somos los dos, ¿no? Estoy yo fuera de control porque ellos están fuera de control, ellos están fuera de control porque yo estoy fuera de control, ¿sí? Entonces dicen por ahí que la tarea más difícil de ser papás no es la de controlar el comportamiento de los hijos, sino controlar el propio. Por lo que decíamos, tú eres la pieza determinante en que las cosas se mantengan como están o cambien, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos moviéramos del lugar y nos quedáramos así donde estamos, ¿no? Si nos quedáramos educando desde los gritos, ¿no? Desde la violencia, desde los golpes, desde todo lo que hemos venido diciendo, las amenazas, la intimidación, ¿qué les estaríamos enseñando? Pues les estaríamos generando estos patrones de interacción que ellos van a repetir allá afuera, ¿no? Entonces, eso sí puede ser muy complicado, ¿sí? Porque el día de hoy tú le gritas. ¿Quién le va a gritar mañana? El día de hoy le pegas tú. ¿Quién le va a pegar mañana? ¿Sí? Nosotros podríamos decir, muchos papás pudieran decir, no, pero yo le grito por su bien, ¿sí? ¿Y cómo va a aprender a distinguir eso? Entonces, cuando entre a una relación de pareja y esa persona le grite, también va a ser por su bien, porque aprenden estos patrones de interacción y los repiten en todas sus relaciones. Entonces, eso es lo que queremos evitar. O sea, queremos que tú aprendas a educar tanto desde el respeto que cuando alguien le levante la voz a tus hijos, cuando alguien quiere ejercer cualquier tipo de violencia hacia tus hijos, ellos digan, no, espérate, o sea, ni en mi casa, ¿no? O sea, yo esto no lo aprendí, en mi casa las cosas así no funcionan, hasta para allá, ¿no? O sea, no me interesa tener una relación contigo, no me interesa relacionarme contigo, porque eso no fue lo que yo aprendí. Claro, dice Wendy, ese es mi temor, que ella lo vea normal, lo que no es normal, por supuesto. Eso es justo lo que queremos evitar, pero para eso tenemos que trabajar en nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo, pues porque tus hijos te necesitan, ¿sí? Tus hijos te necesitan. Y sí o sí, aunque no nos guste, tus hijos en algún momento se van a equivocar, en algún momento van a tomar una mala decisión, en algún momento van a meter la pata, ¿sale? Y lo que ellos necesitan en ese momento no es el temor de mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar.
En ese momento lo que ellos necesitan es decir, necesito hablar con mi mamá, necesito hablar con mi papá. Necesito que me guíen, necesito que me apoyen, necesito que me acompañen. Pero si nosotros reaccionamos emocionalmente y gritamos como locos con las situaciones más sencillas, ¿no? Ya perdió otra vez el suéter, ya reprobó una materia, otra vez no recogió su ropa, ¿no? ¿Tú crees que tus hijos se van a acercar a ti cuando tengan un problema más grande? No, porque se van a morir de miedo de la reacción que tú vas a tener. Lo que queremos es que tú aprendas a mantenerte bajo control. Decimos aquí en el programa que yo manejo, debes aprender a mantener la mente fría cuando las cosas están que arden, porque es cuando tus hijos te necesitan más, en esos momentos en que las cosas están que arden. Dice Alma, exactamente, sería mantener la comunicación para saber qué les pasa y poder apoyarlos, claro. Pero cuando nos dejamos llevar por la emoción, se nos olvida la conexión, la comunicación, el amor, se nos olvida todo. Y simplemente explotamos y terminamos diciendo cosas que no queremos decir y terminamos haciendo cosas que no queremos hacer. Hay esta frase que me gusta mucho que dice, si quieres ser un puerto seguro para tus hijos, no puedes convertirte en la tempestad. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Sale? Muchos de ustedes me han preguntado, bueno, sí, pero ¿cómo le hago? Bueno, pero ya dime qué hago, ¿no? Entonces, la propuesta que yo les tengo el día de hoy, ¿sale? Dice Wendy, cuando mi nena está en un modo de bloqueo, yo le digo a mi nena que aquí estoy yo, que se sienta segura, ¿sí? Pues eso es lo que necesita, nuestra cercanía, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les quiero hacer el día de hoy? La propuesta es, pues, que me permitan acompañarlos, ¿sí? En este camino de generar una estructura en casa que te permita hacer varias cosas, ¿sale? Que te permita, número uno, tener una mejor relación con tus hijos, que te permita sentirte más relajada, más relajado, que puedas disfrutar más a tus hijos. Yo sé que cuando las situaciones están tan complicadas, dejamos de disfrutarlos, ¿sí? Que puedas eliminar el estrés, los gritos, los regaños, las manipulaciones, ¿sí? Alrededor de las actividades de la rutina. Que trabajemos en que tus hijos desarrollen independencia, autonomía y responsabilidad, que son las cosas que van a necesitar cuando lleguen al mundo allá afuera. Y que te sientas más seguro, más segura con respecto a cómo estás educando a tus hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? El programa con el que yo trabajo se llama PA, Maternidad Libre de Gritos, ¿sí? ¿Por qué le pongo PA, maternidad? Pues porque trabajo tanto con mamás como con papás, ¿sí? Entonces, este programa está basado en este libro que ustedes ven aquí. El libro original se publicó en los Estados Unidos en el año 2006. En México, yo lo traje a México por ahí del 2009, yo creo, y se publicó en el año 2011. Y esta propuesta lo que hace, ¿sale? Es enseñarte, número uno, que hay diferentes formas de gritar, ¿ok? Que no solamente gritamos levantando la voz, que también gritamos de muchas otras diferentes maneras, ¿sí? Cuando hacemos la ley del hielo, cuando manipulamos, cuando sermoneamos, cuando evitamos a los hijos, ¿sí? Hay muchas maneras de gritar cuando nos desconectamos. En este taller lo que buscamos es enseñarte estrategias para que gestiones correctamente tus emociones, para que seas capaz de mantenerte bajo control en los momentos de estrés. También, y este es uno de los retos más grandes, que aprendas a mirarte a ti mismo o a ti misma antes de mirar a tus hijos, ¿no? Esperando que cambien. Primero tú, primero trabajamos contigo para que entonces las cosas puedan cambiar. Y en este taller puedes aprender cómo establecer una estructura en tu casa que te permita, ¿no? Que haya una relación cercana, estrecha de comunicación
que esté basada en el respeto y en la cooperación mutua. Sí, muchos de ustedes decían, es que mis hijos no participan en la casa, o sea, no cooperan, ¿no? Se les pide que hagan cosas y no las hacen. Entonces, eso es lo que buscamos hacer. El programa se compone de 11 principios, ¿sale? 11 principios, y a lo largo de estos 11 principios vamos a trabajar prácticamente todos los temas que tienen que ver con la educación de los hijos, ¿sí? En el primer principio vamos a trabajar con esta idea que decíamos, ¿no? De que si logramos mantenernos bajo control, que si logramos controlar la ansiedad que nos generan los comportamientos de los hijos, entonces podemos educar desde un mejor lugar. Y más que estar educando desde el enojo, desde el miedo, desde la frustración, poder educar desde mis valores, desde mis principios, desde la clase de mamá o de papá que yo quiero ser. Todo el primer mes, las primeras 4 o 5 sesiones del taller, vamos a estar enfocados en la gestión emocional, ¿sí? ¿Qué hago con mis emociones? Y van a aprender un montón de estrategias al respecto. Lo que yo les decía al final, la gestión emocional, la inteligencia emocional es una habilidad y se puede aprender, ¿sí? En el segundo principio, ahí es cuando vamos a estar súper metidos con el tema de la gestión emocional. Este principio, si no estás bajo control, no puedes estar a cargo, pues justo nos habla de esto, ¿no? O sea, el ejemplo que estamos dando, nadie se siente motivado a seguir a alguien que se pone como loco, ¿no? No inspiramos respeto, no nos vemos como una autoridad cuando gritamos así. En el tercer principio, vamos a hablar justo de estas cuestiones que nos cuesta tanto trabajo, lo que decía, ¿no? Cómo estamos tratando con una generación nueva que ya no responde de la misma manera a las estrategias del pasado y que tenemos que intentar cosas diferentes, ¿sí? Y muchas veces intentar cosas diferentes implica romper esos paradigmas del pasado, y el tercer principio vamos a abordar eso. En el cuarto principio tiene que ver con qué es lo que tú quieres que tus hijos aprendan, qué clase de personas quieres tú que sean cuando ellos crezcan, y qué puedes hacer desde ahora para fomentar eso, sabiendo que al final ellos van a elegir, pero que tú puedes fomentarlo, tú puedes hacer cosas para fomentarlo. En el principio número 5, los hijos necesitan su espacio. Aquí vamos a hablar tanto de espacio físico como espacio emocional, es decir, qué tanta libertad tienen tus hijos de ser ellos mismos en tu casa, ¿ok? Qué tanta libertad ellos tienen de expresarse, de comunicarse, de decir que no, de pensar diferente y actuar diferente a como actúas tú o los otros miembros de la familia. En el principio número 6, la resistencia es inútil, practica la paternidad judo. Ahí vamos a estar hablando de las luchas de poder. ¿Qué voy a hacer cuando se genere una lucha de poder? ¿Cómo puedo evitar que se genere una lucha de poder? ¿Y cómo puedo responder cuando mis hijos se niegan a obedecer, cuando me llevan la contraria? ¿Sí? En el principio número 7 vamos a hablar de comunicación, ¿sale? Vamos a hablar de profecías, de etiquetas, de generalizaciones, de cómo a través de nuestro lenguaje vamos moldeando el mundo de los hijos. Y en el principio número 8 vamos a hablar sobre estructura, ¿sale? ¿Cómo puedo crear esta estructura firme que permita que mis hijos por sí solos sigan las reglas de la casa sin que yo tenga que andar atrás de ellos? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lograr esta estructura que ellos puedan seguir por sí mismos? En el principio número 9 vamos a hablar acerca de consecuencias. ¿Qué consecuencias puedo establecer cuando mis hijos hacen esto, esto, esto? En vez de seguir castigando las mismas cosas, ¿no? Ya le quité el teléfono, ya sabe que le voy a quitar el teléfono, ya sabe que no lo voy a dejar ver tele, ya sabe que le voy a quitar la tablet, ya sabe, ¿sí? ¿Qué consecuencias puedo establecer? Pues que realmente tengan un efecto en ellos, que los ayuden a aprender y que realmente tengan un efecto en la conducta. Y el principio número 9, las amenazas vacías son realmente promesas no cumplidas. Ahí tiene que ver con consistencia, ¿sí? O sea, ¿qué tanto estamos dispuestos a cumplir lo que decimos?
porque si no nos convertimos en los candidatos, diputados, ¿no? Candidatos políticos de nuestra casa y nadie nos cree nada. Les entra por una oreja y les sale por la otra porque saben que no voy a cumplir. Y eso obviamente tiene un efecto en la autoridad y en la jerarquía. Y finalmente el principio número 11 tiene que ver con autocuidado. ¿Cómo debo cuidarme yo en todas las áreas de mi vida para poder estar ahí para mis hijos? ¿Cómo puedo ser una mejor mamá, un mejor papá cuidando de mí? No haciendo que mi vida gire alrededor de ellos, sino teniendo una vida propia para darles un ejemplo. Para no ser una carga. ¿Sí? Entonces, todo el programa lo que busca es esto que ustedes ven en pantalla. Esto es algo que, esta es una frase que utiliza mucho el creador de este programa, que fue mi maestro y es el autor del libro. Y él dice, lo que más quiero para mis hijos no es que me respeten o me vean como una autoridad o me hagan sentir bien en mi rol como papá. Lo que quiero para ellos es que se conviertan en personas autodirigidas, que tomen sus propias decisiones, vivan con las consecuencias de esas decisiones y no culpen a nadie más. ¿No es eso lo que queremos? Esa es la clase de hijos que queremos estar lanzando al mundo. Pero para eso tenemos primero que mirarnos a nosotros y trabajar en nosotros. Entonces, el programa se compone de 16 sesiones a lo largo de 4 meses. ¿Sale? Vamos a trabajar una vez por semana vía Zoom, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Hoy empezamos 8:30, pero el programa es de 8 a 10 de la noche, una vez por semana, va a ser los martes. Y todas las sesiones son teórico-prácticas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ejercicios en clase, vamos a comentar situaciones y sobre todo, a través de las 16 sesiones, tú vas a poder abordar los temas específicos que te preocupan con respecto a tu familia. Mi compromiso con cada uno de ustedes es que ustedes se vayan de este programa con todas las situaciones resueltas, ¿sí? Con todas las dudas que ustedes tienen resueltas, ¿sí? Lo he venido haciendo desde hace 17 años y si ustedes me permiten guiarlos, lo vamos a lograr, ¿sí? Entonces, les quiero compartir algunos de los testimonios que tengo de algunos de los papás. Bueno, en este caso me traje puros testimonios de mamás que han pasado por este programa, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, Sandra Luz nos dice, la relación ha mejorado con mis hijos porque ahora identifican que tienen consecuencias y no castigos. Antes siempre me decían, tú solo me castigas lo que me gusta, y ahora en muchas ocasiones asumen y aceptan las consecuencias sin renegar, porque reconocen que fue algo que se les advirtió. Ahora me doy el tiempo de apapacharlos y ver alguna movie o jugar un juego de mesa con ellos. Saben que hay un espacio destinado para divertirnos juntos. Este otro testimonio también es de Sandra Luz. Espérenme tantito. Y ahí yo le preguntaba, ¿cuál fue tu aprendizaje más significativo, ¿no? Del taller? Y ella dice que sí se puede hacer que los hijos cooperen y se hagan responsables de sus cosas sin necesidad de desgastarme gritándoles y afectando nuestra relación. Aquí le preguntaba yo a Alejandra, ¿no? Si fueras a recomendar el taller de paternidad libre de gritos, ¿qué dirías? Y Alejandra dice que es un excelente taller que proporciona herramientas claras y efectivas para resolver conflictos sin necesidad de perder la paciencia y la cordura, que se pueden aplicar sin problema en la vida diaria y que es solo cuestión de práctica y constancia para ver los resultados. Entonces, les platico que la idea es comenzar el programa el día 25 de julio, es decir, el último martes del mes, ¿ok? Entonces, para quienes están en Ciudad de México,
o en México, digamos, el costo normal del taller son 1,500 pesos por una persona y 2,000 pesos por una pareja, ¿ok? Por haber asistido el día de hoy a esta conferencia, si están interesados en inscribirse, les voy a hacer un descuento adicional. Serán 1,250 pesos en inscripción individual y 1,500 pesos inscripción de pareja, ¿ok? Estos son mensualidades, son durante los 4 meses que dura el taller, un pago por cada mes que dura el taller. Entonces, si quienes estén interesados en participar, creo que ya todos tienen mi WhatsApp porque les mandé el link para el día de hoy. Si están interesados en participar, por favor háganmelo saber para que les mande el link para que puedan apartar su lugar y podamos comenzar el martes 25 de julio. Igual si tienen alguna duda, también me pueden escribir. Si quieren comentarme alguna situación como muy personal, también pueden hacerlo. Y quienes están en Guatemala y vienen recomendados por Evelyn Chacón de Papás a Prueba de Todo, ustedes tienen también una tarifa especial. Entonces igual escríbanme y díganme, Samantha, yo soy de Papás a Prueba de Todo o vengo recomendado por Evelyn Chacón, para que les comparta digamos, la tarifa promocional que ustedes tienen por ser recomendados de ella, y se los mando en ¿cómo se llama? En quetzales, ¿ok? Entonces, ya para cerrar y dejarlos ir a descansar, bueno, aquí Carla dice, son 1,250 entre los 4 meses. No, son 1,250 mensuales, ¿ok? Esos 1,250 mensuales les incluyen 4 clases de 2 horas y les incluyen asesoría personalizada conmigo a lo largo de los 4 meses que dura el taller, ¿ok? Entonces, me gustaría abrir el espacio para algunas preguntas. No sé si tienen dudas acerca de lo que comentamos, dudas acerca del programa. Estoy aquí para responderlas. O si todo quedó súper claro, pues entonces los dejo que se vayan a descansar. ¿No? Todo clarísimo como el agua. Muy bien, pues al parecer no hay dudas, pues entonces solamente me queda agradecerles muchísimo su presencia el día de hoy, agradecerles su tiempo y ponerme a sus órdenes para cualquier cosa que ustedes pudieran necesitar. Aquí les dejo mis datos. En Instagram comparto un poco más de contenido. En Samantha Barocio Rocha Oficina comparto fechas de talleres. Tengo muchos talleres, fechas de talleres, inscripciones, etcétera, promociones. Y también ya tienen mi WhatsApp, me pueden contactar en cualquier momento. Así que pues síganme en mis redes y estoy a sus órdenes. Gracias, Wendy. Gracias, Guille. Gracias a todos. Les agradezco muchísimo su tiempo. Y los dejo que se vayan a descansar. Que tengan linda noche. Gracias por haber estado aquí.